Jornada de Orientación Vocacional de Getty, Oaxaca 2020. Nuestro invitado de hoy, Giovanni Raúl Echeverría Loyola, licenciado en Psicología, egresado del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, Campus Oaxaca. Maestría en Ciencia de la Educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca. Doctorado en Ciencia de la Educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios, Campus Puebla. Ha laborado en el CEBETI 150 de Ocotlán de Morelos como orientador educativo durante 10 años en el sistema. Ha sido docente en el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, Campus Oaxaca, por más de 16 años. Impartido cursos en psicología laboral y educativa. Tallerista en diversas instituciones públicas y privadas, en diversas temáticas del ámbito laboral y educativo. Asesor de tesis en metodología y contenido. Y asesor en el área de recursos humanos en algunas empresas privadas del sector oaxaqueño. El tema de hoy: cómo enfrentar el reto de la incertidumbre de cada acto o toma de decisiones, sin saber si ésta nos lleva al éxito o al fracaso. Mitos y realidades, una mirada al futuro. Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta pequeña charla que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Giovanni Raúl Echeverría Loyola, soy psicólogo, tengo la maestría en Ciencias de la Educación y un doctorado en Ciencias de la Educación. También soy trabajador del sistema de Getty, pertenezco al CEBETI 150 de Ocotlán de Morelos y bueno, nos hicieron una cordial invitación para participar en una serie de charlas, talleres, ponencias y un sinfín de particularidades que se nos están planteando para tener este contacto cercano con los jóvenes. Y bueno, la modalidad que se estará trabajando en esta ocasión pues es vía Zoom o videoconferencias o pláticas ya grabadas en las cuales a ustedes se les pueda dar una pequeña orientación o se les pueda encaminar al hecho de poder elegir una carrera, ¿no? Y bueno, mi plática va a ser de una cuestión mucho más práctica, sencilla. No quiero utilizar muchas cuestiones técnicas, ¿no? Sino lo que quiero es que ustedes se logren identificar el momento en el que ustedes se encuentran actualmente, ¿no? Y pues de alguna manera, pues yo considero y creo que mi plática versará en ese sentido, ¿no? De todos los miedos que van atravesando ustedes a lo largo de su proceso formativo, pero también en el momento y la etapa en la que se encuentre, que es elegir una carrera, ¿no? Y bueno, mi charla se llama Mitos y Realidades. ¿Por qué mitos y por qué realidades? Porque en la práctica el ser humano siempre ha estado rodeado de estos dos parámetros, de estos dos aspectos, ¿no? Mitos de lo que te dicen y en realidad a veces no son ciertas, pero también al enfrentarnos a nuestra propia realidad nos damos cuenta que a veces no hacemos un buen proceso de elección, ¿no? Y de ahí que surgió la idea, ¿no? De que mi plática fuera más en esa temática, ¿no? Sobre la realidad y el mito que pueda rodear al ser humano. Y bueno, es bien cierto, chicos, que ahorita en la etapa en la que se encuentran, pues hay un sinfín de cambios, ¿no? Es bien cierto que desde la adolescencia, desde muchos desde la secundaria o el último nivel de la primaria, empiezan a mostrar cambios físicos, pero también existen otros tipos de cambios, ¿no? Psicológicos, emocionales, sociales, empezamos a cuestionar la ideología que existe en casa, en la escuela, y bueno, un sinfín de cambios o ajustes que se empiezan a presentar en este proceso, ¿no? Y eso nos lleva a tomar ciertas decisiones, a ciertas situaciones de si sigo este pensamiento o sigo otro, ¿no? Es de ahí la particularidad de que toda nuestra vida ha estado rodeada de ciertos ajustes. Y bueno, en esta etapa en la que se encuentran ustedes, que es el proceso de elegir una carrera, el proceso de explorar en qué soy bueno, en qué soy malo, o qué habilidades tengo, qué habilidades no tengo, pues bueno, esta charla, esa es la finalidad, que ustedes se puedan dar cuenta de que todos, sin excusa alguna, atravesamos por este momento bastante caótico, ¿no? Tácitamente partiré mucho de mi experiencia propia de cómo pasé de tener una idea a otra y
cómo de alguna forma esta me llevó a elegir lo que hoy en día soy, ¿no? Psicólogo. Y cómo esta misma carrera me ha permitido aperturar varias áreas que pensé en su momento que simplemente era solamente una línea y me doy cuenta que es un baraje amplio, ¿no? De ahí la importancia de elegir una buena profesión. Y bueno, dentro de estos aspectos, chicos, es bastante notorio que a veces somos sujetos muy influenciables. Dentro de esta particularidad radica el hecho de que papá, mamá, los hermanos, los tíos, familiares, amigos, la novia, el novio, y un sinfín de personajes empiezan a decirnos, estudia esto, estudia lo otro, es mejor aquella carrera, te pagan más, etcétera. Bueno, iremos gradualmente desmenuzando todas estas particularidades para darnos cuenta hasta dónde es realidad y hasta dónde es fantasía todos estos procesos, ¿no? Y que con esto también no quiera decir que dejemos tirado o a un lado todas estas aportaciones porque también tienen una finalidad el hecho de que se nos oriente, ¿no? Y bueno, es importante recalcar que desde que nacemos hasta que llegamos a morir, todo este proceso, ciclo de vida que vamos generando y construyendo, atravesamos por muchos procesos de elección, ¿sale? Un claro ejemplo, chicos, es el cómo me visto, si me levanto, si hago mi tarea, si hago algo en mi casa, continúo encerrado. Bueno, todo eso nos lleva a cuestionarnos, o sea, ¿lo hago o no lo hago? Lo mismo sucede en nuestra vida escolar. ¿Sale? En nuestra vida profesional, todos atravesamos por estos cambios, ¿no? Y esto es gradual, conforme vamos avanzando o teniendo más años, nuestros procesos o nuestras características de tomar una elección, una decisión, se vuelven un poquito más complejas porque nos damos cuenta que ya empiezan a afectar estos comportamientos, ¿sale, chicos? Y bueno, es importante clarificar que la etapa en la que se encuentran ahorita, que es entre 16, 17 y 18 años, 19 o 20, no sé, pueden ser entre estos 5 años, ahorita se encuentran ustedes bajo una gran presión total para poder elegir una carrera, una profesión, una universidad, si es lo correcto, lo incorrecto, empiezan a haber ciertas particularidades en nuestra mente sobre la armaré, no la armaré, qué tal si no la hago bien y qué tal si era mejor otra carrera, no lo sé, son muchas cosas y que tácitamente pues yo también viví hace unos cuantos años, ¿no? Es una situación bastante compleja y que yo la entiendo, que cuando de alguna manera la presión es grande, pues tácitamente tú te ves obligada a tener que elegir algo, ¿no? A veces bien, mal, no lo sabemos. Pero de esto se trata, que este tipo de charlas, pláticas que van a tener ustedes a lo largo de esta primera experiencia, ustedes puedan desmenuzar, puedan ustedes descubrir pues cuál es la ruta más viable o factible para nuestra elección profesional y para nuestro futuro, ¿no? Que es lo más importante. Y sobre todo que ustedes vienen ya con otro tipo de ideologías, ¿no? El de superarse, el de ser emprendedores, el de ser proactivos, el de ser sujetos y sujetas que tácitamente defiendan sus ideales, propongan y resuelvan, se enfrenten, es decir, son una generación que tiene una gran cantidad de virtudes, habilidades y cualidades que son interesantes y que de alguna manera hacen un país bastante rico en ideas, culturas, formas, estilos, etcétera. Y bueno, eh, todo esto nos va a permitir generar una elección de nuestra carrera, ¿no? Algo a futuro. Y bueno, nuestra plática, pues como bien les dije, es mitos y realidades. Y muchos de estos aspectos, pues poco a poco los iremos platicando, ¿no? Y es cierto que a veces las presiones que tenemos con el contexto hace que tomamos decisiones o elijamos ciertas directrices a veces no muy buenas o no correctas o que no satisfacen nuestras necesidades. Y lo particular y lo primordial es que ustedes sean los sujetos que elijan cuál es la línea más importante para su futuro. ¿Sale? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer mito, ¿no? Uno de los mitos más sobresalientes que se ha postrado en los últimos tiempos es que debemos
elegir una carrera tradicional. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a veces papá, mamá nos indican que las carreras más seguras por la cuestión de el acceso al campo laboral es más rápido, pues es medicina, ¿no? O es ser abogado o ser contador, ¿no? No desmeritando esas profesiones, pero muchas veces nos quedamos casados con esas carreras muy tradicionales por la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque a lo mejor el hermano, el tío, etcétera, estudió esa profesión y consideran que tenemos que continuar con esa carrera tradicional, ¿no? Entonces, ese es un mito, no en el sentido de que no esté bien que elijan esa carrera, sino es un mito que simplemente nos tengamos que cerrar a ese campo de acción. Tácitamente, a lo largo y ancho de nuestro planeta se ha descubierto que se han creado, conformado ciertas profesiones que van cubriendo ciertas necesidades a lo largo de nuestra población y de ahí que estas carreras tradicionales no sean como las más correctas. Hagan una valoración, cuántos médicos, cuántos arquitectos, cuántos abogados hay en nuestra ciudad oaxaqueña y que tácitamente a veces no tienen pues empleo, ¿no? No con esto, también vuelvo a reiterar, ¿no? Que sean malas carreras, sino simplemente tenemos que ampliar nuestro baraje de elección profesional y pues de ahí que la verdad o la realidad de verse en que pues por algo se han creado nuevas profesiones, ¿no? Como chefs, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, es decir, hay un baraje de profesiones en las cuales nos permiten ejercer muchas habilidades que tenemos, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito de estas cuestiones, ¿no? Entonces, mito, trabajar o elegir carreras tradicionales, ¿no? Realidad es que tenemos que ampliar más nuestro baraje en esa búsqueda de otras selecciones profesionales, ya sean ingenierías o licenciaturas, ¿no? Todos los años van creando nuevas licenciaturas que de alguna manera pues tienen esa finalidad de cubrir alguna necesidad o cubrir algún aspecto que nuestra sociedad le hace falta, ¿no? Y visualicen Oaxaca, pues es un estado bastante rico en cultura, en tradiciones, fiestas, eh, eh, en ideologías, es decir, somos uno de los estados más completos en el sentido de poder incluir muchísimas profesiones, ¿no? Las cuales tenemos que ir buscando gradualmente, ¿no? Otro aspecto también, otro mito es el de elegir una profesión con mucha oferta educativa. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto a veces ha causado mucha polémica porque en realidad a veces elegimos la carrera que se considera que tiene más trabajo. Esa es la oferta laboral. Eh, de alguna forma, no siempre las carreras tradicionales nos van a ubicar inmediatamente en un campo laboral, pero se tiene esa idea que la carrera más demandada es la que inmediatamente nos va a permitir incorporarnos al sector laboral y no es así. De alguna manera son muchos otros criterios que se están buscando en las organizaciones, ¿no? A mí me gusta mucho la cuestión laboral, la cuestión de las empresas y hemos descubierto que ahorita el paradigma tradicional que se tenía anteriormente pues ya no es el más factible, ¿no? Ahorita existe un paradigma 4.0 en donde lo que se busca son jóvenes que tengan actitud, disponibilidad, creatividad, entusiasmo, cierta proactividad, sujetos que de alguna manera propongan, cuestionen, que de alguna forma lleven ideas frescas y pues de alguna forma eso es la realidad. La nueva oferta laboral nos habla de que si buscamos diversas áreas para desempeñarnos, ahí vamos a ejercer esas habilidades. Por eso es importante que nuestra profesión o la licenciatura o la ingeniería que ustedes elijan visualicen ese aspecto. ¿Dónde me puedo desenvolver? ¿Dónde puedo ejercer mis habilidades, mis aptitudes? ¿En qué soy bueno? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Yo siempre he dicho que lo que no puedo hacer no es como, chin, ya, no lo sé hacer y punto, sino es una oportunidad para poder reforzar esa habilidad que no tengo y que, o no es que no la tengan, sino simplemente está como no estimulada. Y todo eso
pues verse en ese reto que nos tenemos que enfrentar es como una oportunidad. Y las empresas hoy en día eso buscan, jóvenes con talento, jóvenes con una diversidad de carreras, que no solamente sean de un solo perfil, sino de varias, para enriquecer nuestras organizaciones. Es una realidad que en nuestro estado, pues el sector empresarial es muy pequeño en el sentido de la oferta que nos puedan aperturar, pero también es una realidad que de alguna manera, pues tenemos que buscar en otros espacios el ejercer nuestras profesiones, ¿no? El ejercer nuestra área, ¿no? En mi perspectiva, en mi propia experiencia, me acuerdo que cuando estaba en este proceso de elegir una carrera, pues no sabía, ¿no? Estaba yo entre eh, psicología, entre mercadotecnia, entre turismo, y bueno, pues tuve que echar mano o hacer un análisis en qué cosa es lo que quiero hacer en el futuro, porque en realidad pues es lo que a mí me toca, ¿no? Y nunca se me ocurrió visualizar en dónde me voy a trabajar, ¿no? Sino simplemente dije, bueno, voy a escoger como primera opción mercadotecnia, ¿no? Pero ya después dije, bueno, aquí en Oaxaca en ese instante pues no había, o no sabía yo que había mercadotecnia y me incliné por psicología, ¿no? Y bueno, pues cuando entré a psicología, todos me decían, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y cómo te vas a mantener? Si nadie va a terapia, si el psicólogo es para locos. Y bueno, un sinfín de cosas que al final de estas grandes cantidades de interrogantes que me empezaron a acumular, me di cuenta de que no me importaba, ¿no? Sino lo que yo quería era algo más del área de humanidades, algo del contacto fraternal que se tiene cara a cara con otro sujeto o sujeta, ¿no? Y fue que me incliné por psicología. Y bueno, con el paso de los semestres me di cuenta de que psicología, pues yo pensé que mi campo de acción simplemente era tener que dar algún tipo de apoyo emocional, ¿no? Algún tipo de terapia, que tenía que estar dando solamente terapia, etcétera, ¿no? Y descubrí que no, descubrí que mi carrera tiene otras áreas bastante interesantes, ¿no? Como la psicología forense, la psicología del deporte, la psicología laboral, la psicología social, la psicología clínica, la educativa, y un sinfín de aspectos, ¿no? Y empecé a descubrir que el psicólogo es importante en muchas otras áreas, en la política. ¿Sale? Puede ser psicólogo y estudiar imagen corporativa, ser psicólogo laboral para ese proceso de selección, contratación, ubicación y bueno, muchos aspectos que me di cuenta que había hecho una buena elección, porque en realidad mi carrera a mí me encanta y pues me permite tener un campo bastante amplio, ¿sale? Y también he ido descubriendo que pues la psicología se ha tenido que aperturar a otras áreas diferentes, ¿no? Como la del deporte, como la forense, que son carreras o especialidades o áreas de la psicología que para nuestro país son nuevas, pero que para el contexto europeo pues ya son algo no viejas, sino que ya han sido exploradas y que ya han tenido cierto efecto, ¿no? Entonces, la realidad es que nuestra carrera, o mi carrera, en este caso mi profesión, pues sí tiene un campo de acción un poquito más amplio, pero hay que empezarle a buscar, no quedarnos casados con una idea de que solamente cierta profesión o cierta licenciatura en ingeniería es la que nos va a abrir todas las puertas al sector laboral, no. A veces hay carreras tan interesantes que te das cuenta que te puedes ir colocando en ciertos espacios, en ciertas áreas y que pues vas a explotar muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que me gusta de mi carrera, ¿no? Que es muy noble, me permite tener contacto con jóvenes, con adultos, adultos mayores, con todo tipo de profesionistas y que pues bueno, de alguna manera, pues es algo que empieza a complementar mi campo laboral, ¿no? También otro de los mitos es que a veces las universidades más caras te van a garantizar la mejor educación, un mejor posicionamiento económico y sobre todo que vas a encontrar luego trabajo. Bueno, ¿por qué es un mito? No siempre, chicos, todas las universidades más caras que puedan existir en nuestro país o en el estado son las que tácitamente luego te ubican. Es cierto, existe cierto prestigio de algunas, ¿no? Existe un catálogo de universidades en donde se va ubicando
pues por ciertos patrones o aspectos que se van calificando, ¿no? A lo mejor por el grado de ingresos que tienen en la universidad, por la cantidad de egresados, titulados, con cierta maestría, doctorado, postdoctorado, eh, cuántos hacen tesis, tesinas, es decir, son un sinfín de criterios, pero que eso no te garantiza que en realidad te ubiquen inmediatamente en alguna organización porque digan, ah, soy de tal universidad y tengo este título y tengo toda esta experiencia, ¿no? Hay muchas universidades que tácitamente pues, se han ido colocando, sus egresados son el parteaguas, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, y de alguna manera, pues cuando surge esta universidad era muy poco conocida, es más, era como señalada como una universidad pues poco prestigiada, que no tenía ningún tipo de impacto y simplemente se tenía como que cierta élite en ciertas universidades, ¿no? Entonces como que te veían feo, ¿no? Pero con el paso de los años, la verdad, la universidad se ha ido colocando en ciertos espacios públicos y privados, en ciertas organizaciones que han empezado a dejar en alto principalmente el nombre del joven, del egresado, del profesionista, la o él, y aparte, pues bueno, te empiezas a dar cuenta de que pues la universidad empieza a forjar y formar sujetos o estudiantes con ciertas habilidades y destrezas muy buenas, ¿no? Algo que ha caracterizado a mi plantel, a la universidad donde yo trabajo, es que de alguna manera la ideología que se les brinda a los chicos es que tienen que ser competentes y competitivos, que tienen que conocer todas las áreas de una organización, que pueden ser emprendedores, que pueden ser sujetos que se desempeñen de manera individual o dentro de una corporación, que de alguna manera siempre muestren esa cuestión del respeto, de los principios de ser puntuales, de la calidad humana, de la cuestión de ciertos valores, tanto internos como externos, ¿no? El respeto a nuestras autoridades, siempre respetando también nuestra propia personalidad sin perder nuestra esencia, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que se ha considerado como un mito, ¿no? Pero también hay universidades excelentes, ¿no? Que de alguna manera, pues, te han permitido la apertura por la creencia que se ha tenido, ¿no? Una de estas es Harvard, ¿no? Que se cree que tácitamente pues es una universidad muy prestigiosa, no se cree, ¿no? Porque ha tenido muy buenos resultados, pero también hay otras universidades, ¿no? Como la UNAM, la UAPJO, la misma Universidad del Golfo, que ha sido partícipe en muchas otras universidades de sus egresados, porque han diseñado proyectos tanto para gobierno, para otros municipios, etcétera, han participado en puestos políticos, es decir, la universidad, la formación les ha permitido tener esa experiencia, ¿no? De que de alguna manera no la universidad te va a dar esa particularidad, sino tú, tus propias habilidades son las que te empiezan a aperturar las puertas de todo lo que de alguna manera a ti te interesa, ¿no? Que hace rato hice mención, ¿no? De nuestras habilidades, destrezas, aptitudes y cualidades, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? Que a veces por hacerle feo a alguna institución educativa porque a lo mejor no tiene mucho prestigio, pues no las consideramos, ¿no? Y nos aferramos a ciertas instituciones que a veces es muy difícil el acceso, ¿no? Por esa demanda que se tiene, ¿no? Por esa ideología que de alguna manera se nos ha sembrado, ¿no? O por lo que se ha dicho entre pasillos, ¿no? O comentarios, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que hacer un abanico de posibilidades y darte cuenta de qué tipo de carreras tiene, cuál es su plan de estudio, cuánto dura, dónde puedo trabajar, es decir, un sinfín de cuestiones que de alguna manera nos van a permitir descubrir que todas las universidades son buenas. Lo que importa es lo que tú empiezas a mostrar como ser humano al tener ya una profesión, lo responsable y ético que eres. También otra como otro mito es que se ha considerado que todos nacen con una vocación, ¿sale? Y bueno, no es que es un mito porque en realidad la vocación no es algo tangible, pues no es como una bolsa de lápices, un par de zapatos y un par de camisas, no.
La vocación es descubrir gradualmente en qué eres bueno, ¿sale? En qué eres apto. Y pues no todos tenemos vocación, o sea, no es innato, no es algo con lo que nazcamos, con lo que nacemos, perdón, sino es algo que se va construyendo. En mi caso, por ejemplo, pues mi vocación es esta cuestión de ver el área de las humanidades, ¿no? El área, también tocamos algo de lo social, ¿no? Y me doy cuenta que mi vocación pues sí es ser psicólogo, ¿no? Pero también descubrí que tengo otras habilidades. ¿Y cómo las descubrí? Pues a lo largo de la experiencia que voy teniendo, no solamente como profesionista, sino también como un individuo que pertenece a un grupo familiar, ¿no? Y mi vocación fue que también descubrí que tengo ideas para cocinar, me encanta, pero fui puliéndome en esta área, ¿no? Y me he vuelto experto, por ejemplo, en hacer pastas. ¿Sale? El hecho de observar, oler, detectar cierta consistencia en las pastas me ha permitido decir, ah, le falta esto, le podemos anexar lo otro, etcétera, ¿no? Pero es algo que con el paso de los años fui descubriendo, ¿no? También tengo áreas como para escuchar, ¿no? Soy un sujeto que pongo atención un ratito y en tu discurso luego descubro cuestiones muy rápidas, ¿no? Pero es algo que con el paso de los años también fui eh, descubriendo y no es con algo que haya nacido. Probablemente tengo rasgos muy particulares desde la infancia de que era muy dado a sentarme, analizar, escuchar, pero pues no le hacía mucho caso a esas cualidades, ¿no? Sino simplemente descubrí que de alguna manera esas cualidades se tienen que ir puliendo. Algo que en mi infancia yo tenía es que me encantaba dibujar. Siempre que veía alguna caricatura, alguna serie o algo que me gustaba, me ponía horas y horas a dibujar. Y pues en algún momento dije, yo creo que voy a ser pintor, diseñador gráfico, escultor, no lo sé. Pero no, simplemente fueron habilidades que tengo. Ahorita no las tengo tan desarrolladas o no las he estimulado porque en realidad como que dejé un poco más el área del dibujo y me incliné un poco más por las cuestiones teóricas, ¿no? Habilidad que con el paso de los años he ido adquiriendo, ¿no? El leer, analizar muy rápido. Soy un sujeto que tácitamente pues leo algo y luego empiezo a detectar cuál es la idea, ¿no? Pero es algo que no nato lo tengo, sino lo fui puliendo, por eso es un mito, ¿sale? ¿Y cuál es la realidad? Que mediante la práctica, las propias experiencias, el ensayo y el error, nos ha generado esta cuestión de decir, ok, para esto soy bueno, para aquello, etcétera, ¿no? Y nada tiene que ver con mi profesión, si se dan cuenta, ¿no? O sea, el saber cocinar, el saber pintar, el saber escuchar, probablemente es así, porque esa es una habilidad tácita de mi profesión, ¿no? Entonces, a lo que me lleva esto, o a lo que quiero que ustedes vayan reflexionando, es que se tiene que descubrir mediante un ensayo y un error. Si me equivoco, no pasa nada, ya les dije, simplemente la oportunidad de poder mejorar este pequeño error, ¿sale? Y poderlo enfrentar mediante otras alternativas. Y así es la vocación, tenemos que irla descubriendo. Por eso hagan una introspección en qué materias son buenas, cuáles les gustan, cuáles se les han dificultado, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues así es como empezamos a descubrir nuestra vocación, ¿sale? Otro de los mitos también muy interesantes o que al menos a mí se me ha hecho bastante frecuente es que la orientación vocacional es la que siempre te tiene que decir qué carrera elegir. Y no, jóvenes, ese es totalmente pues una falsedad. La orientación educativa simplemente, como bien lo dice, te orienta, ¿sale? Todos los que fungimos como orientadores educativos en alguna institución pública o privada, nos daremos cuenta que nuestra función es más de acompañamiento, de escuchar, de lograr que ese joven durante su transición en cualquier nivel educativo tenga esa habilidad de sentirse cómodo, pero también de que vaya descubriendo aquellas cualidades y virtudes en las cuales son competentes, ¿sale? La orientación vocacional, esa es una de sus metas, ¿no? Que los oriente para poder elegir una buena decisión, pero todo sale de ustedes mismos, ¿sale? De lo que nos dicen, de lo que nos
narran de sus propias experiencias, de sus gustos, disgustos. Es bastante gratificante cuando el joven o la señorita se te acerca y me dicen, es que soy bueno para esto, soy bueno para la otra cuestión, me gusta bailar, barrer, saltar, nadar, etcétera. Pues ahí les empezamos a decir a los chicos, bueno, mira, si te das cuenta, tienes una gran cantidad de cuestiones y bueno, no sé, se me ocurre que te oriento a que puedas a visualizar este tipo de videos, checa esto, checa lo otro, para que gradualmente y a la par nosotros podamos acompañarlos en este proceso de elección, porque a veces nos saturan en donde se nos indica, tienes que decirle qué carrera tiene que elegir, ¿no? Y es mentira, eso es un total mito. Simplemente orientamos, escuchamos y acompañamos al joven dentro de su proceso de transición, ¿sale? Entonces, la realidad, ¿cuál es? Que en la práctica, el orientador simplemente es un sujeto acompañante, el cual lo que busca es que el joven se sienta integrado de manera proactiva en la comunidad estudiantil, pero también que cuando tome alguna decisión se sienta acompañado, ¿sabes? Pero no influenciado por nosotros, sino que él o ella puede elegir sus propias decisiones. Entonces, esa es la verdadera realidad que se tiene en el área de orientación educativa y probablemente ahorita van a empezar los procesos de aplicación de algunos instrumentos para conocer en qué área eres buena, etcétera. Pues eso es parte de la chamba que hacemos los orientadores. La cuestión ahorita es la modalidad que tenemos hoy en día, ¿no? Pero esto no es limitante para no poderlos orientar. De alguna manera ahorita tenemos este contacto mediante un video y conocer esas cuestiones que les gustan y que no les gustan, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tiene el área de orientación educativa. También, otro mito es que el dinero mueve todos los engranajes. ¿A qué me refiero? A veces los jóvenes, tanto hombres como mujeres, se casan con esa idea de que esta profesión es la que te da mucho, 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 mucho dinero, ¿no? Y pues está genial, es padre eso, que te des cuenta de que hay profesiones que sí te permite tener un ingreso, pero bastante exuberante, pero no es de la noche a la mañana, ¿sale? En realidad, el dinero no es como lo principal, porque a veces puedes estar laborando en un área con X profesión y te das cuenta que no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, que los ritmos de presión son muy elevados, que a lo mejor el clima laboral no es el más factible, te das cuenta de que te levantas tarde, estás de malas, tienes ya problemas físicos, etcétera, ¿no? Pero pues cada quincena, cada semana, no sé, la modalidad que tenga la organización, te da un sueldo bastante elevado, pero te das cuenta de que es pues en contra de tu salud. Y esto nos lleva a darnos cuenta que a veces el dinero no es lo primordial en una profesión, sino lo primordial o la verdad o la realidad es que tenemos que darnos cuenta que hay que profesiones que no se tiene un ingreso muy, muy elevado, pero en realidad te sientes satisfecho, ¿sí? Y eso es algo que siempre a mí me dijeron, ¿no? Psicología, ¿qué te va a dar de comer? ¿No? ¿Qué dinero vas a tener? Y no es eso, chicos, sino es la satisfacción a veces de lograr ciertos aspectos. Y hace rato les hice mención, o sea, mi propia profesión me ha permitido aperturarme ciertas áreas de desempeño bastante interesantes en donde de alguna manera pues he ido incrementando mis ingresos, pero les repito, es porque yo ya lo estoy disfrutando. Ya sé hacer proyectos organizacionales, diagnósticos de necesidades para las empresas, sé detectar problemas o situaciones ambientales y proponer algún tipo de proyecto. He trabajado con grupos muy numerosos, hasta de 1000, 2000 personas, trabajando alguna situación. Eh, bueno, eso tiene que ver cómo gradualmente yo me he ido desenvolviendo y me he dado a conocer, pero la carrera como tal, pues no es la que me permitió tener un gran ingreso, sino simplemente fueron mis habilidades, fueron mis aptitudes, mis cualidades que las he ido puliendo y más. Lo que estudié me ha permitido mejorar o reforzar muchas de estas cuestiones, ¿no? Y la realidad es que tenemos que elegir en donde tú te sientas más cómodo. ¿Cómo lo hice yo?
Mi propia experiencia es que hice una retrospección en mis materias de bachillerato y donde era yo muy bueno era en filosofía, en psicología, me gustaba la contabilidad en su momento, me gustaba un poco la química, tuve esas cualidades de poder participar en algunos concursos eh, de ciencias básicas, pero al final me di cuenta de que mi fuerte pues era la cuestión de la lectura y dentro de las áreas que hay que leer mucho pues es el histórico social, el de humanidades y fue que me incliné un poquito más para el área de psicología, ¿no? Y tenía cierta influencia de económico administrativo porque pues estudié algo de contabilidad, entonces también tenía cierto sopeso, pero en realidad no me gustaba a mí la contabilidad, me empezaba a generar muchos dolores de cabeza, ¿no? A diferencia de la historia, de la filosofía, de cuestiones teóricas, me gustaban un poco más, les ponía más atención, focalizaba muchos aspectos, ¿no? Y es por eso que elegí psicología y no con esto quiere decir que tenga un ingreso exuberante, sino simplemente disfruto lo que hago, ¿no? Y lo que me pagan, pues de alguna manera lo he aprendido a distribuir. Entonces, la realidad es que no todas las profesiones que tengan un ingreso económico va a ser la salvación. ¿Sale? A lo mejor sus papás, la profesión que tienen, les ha permitido tener una solvencia, pero ha sido de alguna manera a lo largo del tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿sale? Entonces, esto tiene que ver con una realidad, ¿sale, jóvenes? Otro de nuestros mitos que considero yo también importante, y no por menospreciarlos, dejo muy claro esta parte, es que los padres no siempre brindan los mejores consejos en la cuestión de elección de carrera. ¿Sale? ¿Por qué clarifico esto y por qué hago pie? No podría generar mucho ruido. Bueno, en realidad a veces los papás siempre nos orillan a tomar una decisión errada, ¿no? De que tienes que estudiar y tienes que estudiar y tienes que estudiar y tienes que estudiar, ¿no? Esto a veces nos genera mucha presión, pero a veces también papá, mamá nos presionan de que mira que tu tío estudió esta carrera, ¿no? Y le está yendo muy bien. O fíjate que el vecino me contó que esta carrera está súper bien, ¿no? Entonces, ese tipo de consejos a veces no son los más factibles. Con esto no estoy diciendo que no les hagan caso, sino simplemente tenemos que saber escuchar, comprender, valorar y de alguna manera brindar ya un análisis de todos estos aspectos para decir, ok, gracias por tu opinión, es bastante grata, pero de alguna manera pues por ahí no van mis intereses, ¿no? Ya que hay familias bastante tradicionales en donde todos estudiaron cierta profesión y resulta que uno es el como el frijolito del gran arroz, de ese gran pastel se puede decir, perdón por esta estructuración de ejemplos, y no cuajamos con los ideales, ¿no? Pero, pues, de lo que se trata es que tú te sientas a gusto. Y la realidad es que tenemos que escuchar las opiniones de todos, pero al final la elección es de nosotros. ¿Sale? Me podrán decir, pero es que mis papás son los que me van a pagar y solventar. Sí, y estoy de acuerdo. Son tu primer ingreso económico, pero también tú como sujeto tienes que valorar que en realidad el que va a vivir de esta profesión eres tú y quien va a estar hasta el día que se muera, pues eres tú, ¿no? Entonces sí tenemos que valorar que la profesión, ya sea una licenciatura en ingeniería o una carrera técnica, pues va a ser el sentido que le va a dar eh, un sabor grato a todas a nuestras actividades. Mm, No saben lo gratificante que es levantarse e ir a trabajar y sentirte a gusto, ¿no? Porque disfrutas tu profesión, porque disfrutas lo que haces, ¿no? Ustedes lo podrán observar con muchos de sus compañeros de ahí de la institución en donde estudian, ¿no? De los maestros y maestras, ¿no? En donde muchos van contentos, disfrutan su materia, disfrutan lo que hacen y de alguna manera pues te das cuenta de que hicieron una muy buena elección el dedicarse a la docencia, porque también es una elección, no es cualquier acción el dar clases, sino es una situación bastante compleja porque es aterrizar lo que tenemos acá, los docentes, para podérselos compartir y que de alguna manera ustedes lo puedan llegar a captar y lo puedan asimilar y comprobar, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades, ¿no? También otro mito es que
Eso lo he escuchado mucho con los jóvenes que he tenido, ¿no? El elegir una carrera divertida, ¿no? Porque de alguna manera quieren que todo sea muy práctico, muy divertido, muy alegre, ¿no? Y todos dicen, no, pues me quiero dedicar al periodismo, ¿no? Porque voy a estar siempre acosando a algún político, o me gustan los espectáculos porque me encanta el chisme, o quiero ser crítico de películas, etcétera, ¿no? No, lo divertido radica en que sí disfrutes tu profesión. Y esa es una realidad, pero es un mito que todas las carreras sean divertidas, ¿no? O sea, todas las carreras, las profesiones tienen su grado de complejidad. A veces hacemos elecciones o hacemos un análisis de que quiero la carrera que no tenga matemáticas porque no me gustan. Sí, y es correcto. ¿Sale? Tenemos que hacer una introspección de en qué eres bueno y en qué eres malo, pero también tienes que darte cuenta de que pues las matemáticas que a veces no nos gustan son la base de todas las profesiones. ¿Sale? Hasta para hacer una investigación necesitamos matemáticas, entonces a lo mejor la cantidad o la magnitud de matemáticas disminuyen. En las ingenierías pues sí llevan más matemáticas, no que en las licenciaturas, pero lo que versa de esta charla es que tenemos que hacer un análisis de qué profesión sería la más correcta, ¿no? La más idónea, la más fresca para nosotros, ¿no? Eh, se considera que hay carreras muy sencillas, ¿no? Pero no, todas tienen su grado de complejidad, su grado de análisis, su grado de complejidad. Hay materias o áreas dentro de las mismas profesiones que bien saben que es la más complicada, no en el sentido de que no lo puedan acreditar, sino por el grado de análisis que le tienes que implementar, ¿no? Entonces, siendo realistas, todas las carreras son divertidas en el sentido de que tienes que aprender a disfrutarlas. Es un proceso bastante interesante dentro de una elección de carrera, ¿no? Otro interesante mito es que a veces hace rato hice mención de que tenemos que aperturarnos a carreras nuevas. Y es cierto, es bueno, ¿sale? El experimentar o el elegir alguna profesión que esté surgiendo. Pero también una realidad es que tenemos que analizar cuál es su campo de acción. Es decir, dónde puedo trabajar, dónde puedo desenvolverme y visualizar si dentro de nuestro contexto también es una carrera que tiene cierto auge para podernos incorporar. También hace rato hice mención de que a veces por seguir una carrera tradicional pues empezamos a saturar ciertos campos de acción y eso implica que se empiecen a saturar ciertos espacios laborales. Lo mismo sucede con alguna carrera nueva, ¿no? No es que se sature, pero a veces el hecho de que no sabemos en qué área desenvolvernos o dónde podemos trabajar, eso es lo que nos empieza a generar cierto ruido. Por eso es importante, chicos, que la carrera que eligen o la profesión que ustedes consideren de mayor atracción para ustedes, valoren cuáles son las áreas en donde se puedan desempeñar. ¿Sale? Y bueno, es una serie de pasos, ¿no? Una, pues los costos, dos, su plan de estudios, es decir, todas las materias que vienen, de qué tratan, qué características tienen, los años de duración de una carrera, después de ahí cómo puedo incorporarme al sector laboral. Muchas universidades tienen una bolsa de trabajo y bueno, tácitamente tienen convenios con algunas organizaciones para poderse incorporar y de alguna forma pues ya empezamos a avanzar, ¿no? Por eso es importante que valoremos mucho aquellas carreras que son nuevas y sobre todo pues su campo de acción. ¿Sale? Si son factibles en el Estado o no. No con esto les quiero coartar el deseo, sino simplemente analicen en dónde van a poder ustedes estar ejerciendo, ¿no? Para que de alguna manera esto pueda ser bastante congruente y claro a la hora de elegir una profesión. Otro aspecto interesante, chicos, es que a veces idealizamos muchas carreras, ¿no? Porque creemos que es el gran sueño que se tiene, ¿no? Y ese es un gran mito. No podemos idealizar todas las profesiones, sino tenemos que hacer un análisis sustancial de cada una de las carreras o de las opciones que tengamos. ¿Y cómo se hace esto? Pues siempre tenemos que tener un plan B. ¿Sale? El plan A es, pues a lo mejor quiero esta carrera, pero también si no la puedo tener a mi alcance, debo tener un plan B. O sea, ¿qué otra carrera
puedo yo elegir. No tenemos que cerrarnos, ¿no? Porque a veces nos encaprichamos tanto en donde decimos solamente quiero esta carrera y esta carrera es la que de alguna manera me meto y me meto y si no me surge o no me dan los resultados como yo quiero, me empiezo a sentir mal o me empiezo a frustrar. Por eso es importante que tengamos un plan B. ¿Sale? Y de alguna manera, pues así es como podemos ir subsanando todas estas particularidades, ¿sale? Y bueno, si se han dado cuenta a lo largo de esta pequeña charla muy corta que procuré hacerla, hemos estado hablando de ciertas realidades y mentiras o mitos, ¿no? Que se les puedan decir. Y de alguna manera, pues esto espero que les pueda permitir aperturar el hecho de que elijan una buena profesión. Al menos para su servidor, lo que siempre trabajé desde que ingresé al sector laboral en el sentido de como orientador educativo fue que a mis chicos, los que se me acercan, orientarlos en el sentido de hacerles 4 preguntas siempre. Uno, ¿qué fortalezas y debilidades tú tienes como estudiante? ¿Sale? ¿Esto con qué finalidad? Para que ellos descubran en qué son buenos y en qué de alguna manera les hace falta potencializarse, para que tácitamente yo les pueda decir, pues esta habilidad se parece mucho a tal profesión o a tal carrera, o esta debilidad a lo mejor hay que fortalecerlo con esto, etcétera, ¿no? Esta es una de las primeras interrogantes que yo utilizo mucho. ¿Con qué finalidad? Para suavizar la ansiedad de los chicos. ¿Sale? Y todos tenemos fortalezas y debilidades, a lo mejor hacemos más hincapié en nuestras debilidades, pero también debemos rescatar nuestras fortalezas. Una segunda interrogante que también les hago a mis jóvenes es que si en realidad cuando ellos están en ese proceso de elegir una carrera, ya se observaron a futuro, cómo se ven en esa carrera, qué es lo que ellos piensan hacer con esa profesión. Esto les facilita el hecho de decir, ok, me veo como pedagogo, ¿no? Y según yo creo que voy a hacer esto y aquello, ¿no? Y voy a estar en una escuela o voy a estar haciendo programas de esto, etcétera. O me veo como psicólogo dando terapia, ¿no? Es decir, también el ponerlos en una posición de el visualizarse a futuro te permite sensibilizarte y darte cuenta de qué tan factible y sustancial es el hecho de analizar y ponerte a pensar si en realidad la elección va a ser correcta, ¿no? También otra de nuestras interrogantes que les digo a mis chicos para poderlos sensibilizar es, ¿dónde te gustaría estudiar? ¿Sale? Tenemos que hacer un análisis total de nuestro bolsillo. ¿Y esto por qué? Pues bueno, darnos cuenta cuáles son nuestras posibilidades. Hay muchas universidades que te ofrecen becas del 20, 30, 40, 50, 60%, o tienen convenios con algunos planteles por el hecho de ingresar a esa institución. Bueno, pues me parece excelente, pero también hay jóvenes que de alguna forma tienen el deseo de seguir estudiando en una escuela pública, pues igual, chicos, tenemos que analizar toda la oferta educativa que se encuentra en nuestro estado y en Oaxaca aproximadamente hay más de 145 licenciaturas en ingenierías, es decir, que tenemos un mar de carreras para poder ejercer en diferentes lugares, ¿no? Tanto de escuelas públicas como privadas, ¿no? Entonces, esa es otra de las detonantes o de las preguntas que le hago a mis jóvenes para que de alguna manera los pueda yo orientar. Y una tercera, una cuarta pregunta y con la que cierro en realidad con ellos es que tácitamente les hago la pregunta, eh, si de alguna manera ellos se ven ejerciendo tácitamente la profesión que eligieron. ¿Por qué les pregunto esto? Porque a veces elegimos una carrera por elegir, pero en la realidad no es la que nos interesa, sino simplemente es por cubrir ese lineamiento, ¿no? Como esa particularidad de que tengo que estudiar y punto, pero pues en realidad no me gusta eso, me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, la idea es que todo pueda coadyuvarse en un solo sentido, de que tú puedas elegir la mejor toma de decisiones, ¿sale? Y con esta pregunta es que de alguna manera siempre les hago reflexionar, no date cuenta, en realidad sí vas a ejercer esa profesión o simplemente es una presión social que tienes de papá, mamá, de tu pareja, de los amigos, de la familia, o simplemente es la presión social en la cual te dicen tienes que tomar una carrera y punto, ¿no? Sino simplemente es un análisis de lo que probablemente podrías elegir y si en verdad te ves trabajando en ese campo laboral.
ya que hay muchos profesionistas que en realidad pues no, nada más estudiaron por estudiar, pero no ejercen. Y lo ideal, claro está, es que la elección que hagas corresponda a tu vida futura, ¿sale? Y bueno, jóvenes, pues para mí fue un grato placer tenerlos en esta pequeña charla y de alguna manera compartir mi propia experiencia, ¿no? Y bueno, el decirles que cualquier decisión que ustedes tomen, siempre lo analicen, lo valoren y lo comprendan. Y que en realidad la última palabra es de ustedes. Que va a haber muchos agentes que van a influenciar en nuestra toma de decisiones, es cierto. ¿Sale? Desde el orientador, la familia, los medios de comunicación, las cuestiones políticas, etcétera. Pero dejen a un lado esto y analicen y reflexionen en el sentido de que ustedes son los más importantes y que ustedes van a construir su futuro bajo esta elección. ¿Sale, jóvenes? Y bueno, les deseo un excelente día y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos la valiosa participación del psicólogo Giovanni Raúl Echeverría Loyola, orientador educativo del CEBETIS 150. Le expresamos nuestro reconocimiento por la importante labor que realiza en la DGETI, Oaxaca. No olvides consultar la programación de esta jornada de orientación vocacional en tu plantel con el Departamento de Vinculación con el sector productivo.